Todos geopolítica, pendientes de estos ataques masivos por parte de Rusia con Ucrania. Ellos mismos lo admiten, ¿eh? Están pasando el mes más difícil de todo el año después de la pérdida de Marinka esta misma semana y estos ataques que desde luego, como estaban comentando los expertos, han dado precisamente en zonas estratégicas. Sin embargo, a pesar de todo esto, Ariel, quiero preguntarte por lo siguiente. Zelensky pues sigue sacando pecho en las redes sociales, sigue diciendo que va a contraatacar. No sé cómo, porque estaban diciendo que necesitan, decía antes Jesús, si no me equivoco, 80 y pico mil millones que ha dado la Unión Europea este año. Dice Zelensky que necesitan bastante más, en torno a 35.000 como mínimo el año que viene. Y encima ayer Kuleva decía que es Europa la que no sabe librar guerras. No sé cómo ves Ucrania, que parece que ya empieza a echar balones fuera, ¿no? Parece una situación cada vez más difícil, ¿no? Más desesperada incluso. Sí, también hay que decir que Zelensky y su grupo de neonazis que lo rodean están cada vez más preocupados por el dinero personal de ellos. Se ha descubierto que ha comprado, no sé qué familiar de él, otra nueva vila, otra nueva mansión allí en Europa. El dinero que ha ido a Ucrania, en gran parte ha ido a la mafia ucraniana, sobre todo parte también del armamento liviano. Ha ido a la mafia ucraniana, la más poderosa y la más temible del mundo. Ojo Europa, ojo europeos, esos mafiosos que trafican desde órganos, niños, drogas, dinero, alcohol, armas y demás, son los ucranianos y son los más peligrosos del mundo y están ya implantados firmemente en Europa, allí en las ciudades europeas, sobre todo las alemanas, los países nórdicos, Francia, España también. Un problemita secundario que se han comprado los amigos europeos, aparte de todos los problemas de inflación, desocupación, cierre de fábricas y demás. Problemas secundarios que derivan de esta guerra es la penetración de la mafia ucraniana, donde la familia Zelensky también se ha constituido en una poderosa parte de ese engranaje. Ahora Zelensky, si volvemos a Zelensky es alguien que, como decía Juan Antonio Aguilar recién, es un personaje que no tiene más futuro, porque futuro político me refiero, es un cadáver político, de lo único que habla es mándenme más dinero, más armas, recorre el mundo, vino a Argentina a pedir eso. El presidente Milei le regaló 2 aviones de origen ruso, helicópteros, ya sabemos que a uno se lo destruyeron en el día de ayer o antes de ayer. En fin, eran aviones que estaban destinados al salvataje en casos de emergencias climáticas, de incendios en Argentina. Milei le regaló uno a Zelensky, 2, y uno ya ha sido destruido. En fin, Zelensky es un hombre que es un cadáver político, al cual la OTAN le está buscando un reemplazo que pueda ser el que negocie. Ahora seguramente Juan Antonio lo va a explicar, que si llama elecciones o no, cuál será su futuro, pero en todo caso Ucrania está, como decía el otro día, haciendo una similitud con la película La Caída, en la que se lo ve a Hitler ya en los últimos días, en su búnker encerrado, demente, perdido en sus divagaciones, pidiendo movimientos de tropas, ataques, contraataques, y sus generales que le dicen, no, allí no hay más nada que hacer, esto se ha acabado, ha terminado. Y la sensación que hay en Ucrania, lo muestran las propias poblaciones, es que las ratas están abandonando el barco. La élite esa que acompañaba a Zelensky ya se han ido todos, los magnates se han ido todos con su dinero a Mónaco y a otras ciudades europeas, a Chipre, a Malta, en los paraísos fiscales han escondido el dinero, y los que quedan son los últimos que están allí en ese búnker tratando de explicarle a Zelensky y a la OTAN que esto de la contraofensiva y demás es un suicidio más, una pieza, un paso más en este suicidio colectivo en el cual ha incurrido Ucrania, pero también Europa Occidental, porque, como siempre digo, aún no se entiende cuáles eran los intereses estratégicos de Europa en embarcarse en esta guerra. En España, Alemania, ¿qué han ganado con esto? Aparte de perder dinero y muertes y demás, Sergio. Pues si te parece, por alusiones, vamos contigo, cuéntanos un poco cuál va a ser el papel de Zelensky a partir de ahora. Se lleva hablando mucho durante las últimas semanas de un posible golpe militar, se sabe las discrepancias que hay pues con muchos de sus militares, sobre todo con el jefe del ejército, con el propio Zaluzny, que bueno, pues está desde luego contradiciendo en muchas ocasiones en las últimas semanas al propio Zelensky. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Por dónde puede pasar el futuro de Zelensky? Me dices a mí, ¿no? Sí, Juan Antonio, sí, perdona.
No, pues vamos a ver, mira, yo creo que efectivamente Zelensky es una pieza amortizada, por una razón muy sencilla además, o sea, no porque él lo haga mal respecto a otro que pudiera venir, sino por una razón muy sencilla, porque Rusia no va a negociar con Zelensky. Putin no se va a sentar a negociar con Zelensky. Así de sencillo es. Por lo tanto, Zelensky tiene que desaparecer. Aquí la cuestión está cómo hacerlo desaparecer. La fórmula más sencilla sería que convocara elecciones. Las pierde y, bueno, pues el que las gane ya es otra cara, ¿no? Nueva cara. Pero ¿qué ha hecho Zelensky? Zelensky lo que ha hecho ha sido anular esas elecciones. Lo cual, aparte de ser... Es más, es anticonstitucional respecto a la constitución ucraniana, porque la constitución ucraniana dice que no se pueden celebrar elecciones con ley marcial, pero la ley marcial significa una declaración de guerra. Y no hay declaración de guerra. Hay ley marcial, lo cual legalmente habría que ver si eso es admisible, y por lo tanto, como hay ley marcial, no hay elecciones. Claro, ¿esto qué provoca? Pues ha provocado la fractura interna dentro de todo el régimen de Kiev. Por supuesto, la persona en la que yo creo que Estados Unidos piensa que podría ser la adecuada es un militar, el jefe del ejército, Zaluzny. E inmediatamente, es decir, las ratas que quieren salvarse y abandonar el barco, pues han empezado a rodear a Zaluzny. Es decir, aquí podríamos hablar de Klitschko, alcalde de Kiev, Poroshenko, el expresidente, Timoshenko, la que en su día también fuera primera ministro en el gobierno de Yushchenko hace ya años, algunos diputados de la Rada, algunos de los conocidos oligarcas que, como dice el compañero, ya se han ido, pero siguen teniendo influencia, pues siguen teniendo negocios allí, e incluso el asesor personal de Zelensky, Aristovich. Aristovich, para que nos hagamos una idea, era como el Iván Redondo con Pedro Sánchez aquí en España. Es decir, el fontanero que está detrás organizando las cosas. Aristovich hace ya tiempo que se fue y las últimas declaraciones que ha tenido en estos últimos días han sido tremendas, tremendas, respecto a que la movilización puede acabar llevando a una guerra civil, que claramente nos hemos equivocado de bando, etcétera, etcétera. Yo recomiendo, si las encontráis por ahí, escucharlas porque son tremendas. Esto indica el clima que ya hay en Kiev. Con lo cual, si al final no convencen a Zelensky, y habría que ver de qué se ha hablado en esa reunión secreta del G7 con Zelensky, que no se enteró nadie, salvo el servicio de inteligencia ruso, porque lo soltó el oro. Es decir, habría que ver en esa reunión secreta si no le han dicho a Zelensky, esto es lo que hay. Y al final hay elecciones. Si no, yo creo que sí, al golpe de Estado, claramente. O a una revuelta social que acabe en un Maidán, que acabe en el derrocamiento. Jesús, ¿cómo lo ves tú también? Estaba comentando Juan Antonio precisamente una de las cuestiones de las que hablaba ayer el propio Lavrov, que destapó esta cumbre secreta del G7, decía que tuvo lugar hace más o menos 10 días y que en torno a febrero-marzo quieren hablar y quieren ver cómo implementar esta fórmula de paz de Zelensky, pues que no tiene mucha pinta de que vaya a implementarse con él. Jesús, ¿cómo ves precisamente esta cumbre secreta del G7 de la que hablábamos precisamente ayer en el programa y el papel que puede tener Zelensky a partir de ahora? Sí, definitivamente aquí ya han señalado tanto Ariel como Antonio algo que es sumamente clave y que es la falta de legitimidad, en este caso de la cara visible, que es Zelensky, sin ser el que tomaba todas las decisiones. Y esta división, Sergio, me parece muy importante, no es poca cosa que un mandatario esté abiertamente peleado con el jefe del ejército, que además le prohibía tener protagonismo político, tratando de decir que los militares se dediquen a la guerra y que no se metan en política, a pesar de que Zelensky, sin ser militar, se mete a la toma de decisiones militares y que por otro lado también había sacudido el sistema de reclutamiento en el cual, bueno, se había descubierto una red de corrupción muy amplia que se enriquecía a costas del sufrimiento de los que no tenían dinero, porque los que tenían dinero para sobornar a los reclutadores simple y sencillamente se iban, ya no eran mandados al frente de la guerra, los que no, bueno, pues hasta hemos estado viendo imágenes en diferentes momentos de estos 2 años de soldados ucranianos secuestrando a gente, a hombres principalmente, para que fueran al frente de la guerra y prácticamente ofrendaran su vida por un país que simple y sencillamente no les estaba respondiendo. Y en ese sentido, pues, el que Zelensky
haya mantenido por mucho tiempo su popularidad, al calor también del impulso que le dieron los medios convencionales de comunicación, los medios corporativos, que son los que tienen mayor alcance, y que ahora de pronto, en un contexto en el que se le han ido escapando las cosas de control, que Estados Unidos también le dijo, bueno, pues si Europa ya ha invertido 85,000 millones de euros, nosotros en Estados Unidos hemos invertido cerca de 200,000 millones de dólares entre dinero, transferencias y dinero también en especie de aviones, artillería, etcétera. No ha sido poca cosa. Si con tal dimensión, con tal magnitud económica, el resultado es un Zelensky peleado con su cúpula militar, la primera generación de combatientes asesinados, la primera generación de la cúpula militar asilados en Europa, pidiendo incluso nacionalidad y en España, por lo menos Reznikov. También vemos que el sistema de reclutamiento de hombres está totalmente roto, está totalmente quebrado, y que aún así Zelensky pide que se sumen otros 500,000, pide hacia arriba aumentar la edad de los combatientes y hacia abajo disminuirla, que se incorporen también mujeres, que se incorporen combatientes que no tienen ya extremidades a causa de la misma guerra. Es la locura. Por eso hace rato que mencionaban el tema de la película de la caída, que se asemeja en un contexto en el que ya no se quiere desperdiciar nada para mandar lo que se pueda al frente. Si a eso le sumamos efectivamente que Rusia ha monitoreado lo que sucede en el G7, las medidas desesperadas, el tratar de lanzar un ataque masivo en contra de Rusia, ya ni siquiera para intentar recuperar las 4 regiones que Rusia se anexó, sino para llegar con una posición de fuerza para por lo menos venderle a la opinión pública en Occidente que tanto dinero invertido en esta guerra, que los sacrificios que ha hecho la población europea durante estos 2 años ya, pues han valido la pena porque evitaron al menos que Rusia se quedara con el 100% de Ucrania. Habría que preguntarse si esa era la intención original de Rusia, pero ya, digamos, se le salieron de control muchas cosas, no solamente a Zelensky, sino a los principales impulsores de Zelensky en Europa y en Estados Unidos. Ahora hay que sumarle la variable Trump. Y hay que decir, si me permitís. Sí, por supuesto, adelante. Hay que decir que realmente, a ver, Ucrania perdió la guerra en marzo-abril del 2022. Esta es la realidad.